Entonces, este mensaje yo lo he titulado Las promesas de Dios. Entonces, lo primero que yo quiero que hagamos rápidamente, hola Juanca, ¿cómo estás? Es que en este papelito rápidamente tengamos 5 minuticos para pensar y escribir las promesas que Dios ha dado a tu vida. ¿Alguno tiene promesas en su vida? Solo uno tiene promesas. ¿Alguien más tiene promesas en su vida? Amén. 2. ¿Nadie más? ¿Cuántos somos? Ah, están tímidos. ¿Tienen suficientes esferos? Quiz. No mentiras. Hay que escribir las promesas que Dios ha dado a tu vida en esa hojita. Así rápidamente. Tenemos un par de minutos. Haga memoria, recuérdenlas. ¿Cuáles son las promesas que Dios ha entregado a tu vida? ¿Listo? Y a esas súmenle. ¿Nadie tiene esferos? No sé a quién estoy llamando. Se llamó solo. Acá tengo las niñas. Acá tengo unos esferos que me los pueden devolver ahorita. Tengo 3. ¿A quién le falta? ¿Tienen esferos, niñas? Se los rotan. ¿Listo? Sigan, sigan, sigan. Llegaron apenas tarde. Háganse, mira, por aquí adelantico. Lucy, Lore. Vamos, Lucy, aquí, aquí. Entonces, hemos empezado esta actividad, este mensaje. Buenas noches, Daye. ¿Quién está aquí? Nadie hasta aquí. Recordando y pensando, no importa si el de al lado lo ve, eso, yo creo que lo que Dios le entregó a usted no se lo entregó al otro, entonces no hay problema de que nos copiemos. Piensen en y recuerden las promesas que Dios ha dado a sus vidas. ¿Sí? ¿Listo? Y de paso, para los que ya terminaron con las promesas, las promesas, piensen en uno de sus sueños. ¿Qué sueños tienen ustedes? Ahora no es que digan ir a la luna, no, pues. Pero sí sueños en el Señor. O si en algún momento han sentido que de parte de Dios, Él les ha dado un sueño. A mí, yo hace poco estábamos hablando con Glory, con los chicos, los líderes, y decíamos, caray, yo me acuesto y me duermo y al otro día me levanto y como en esa semana me soñé 2 cosas súper importantes. Entonces como que ya tengo pendiente ese sueño y estoy empezando a operar en ese sueño, que yo sé que viene de parte del Señor. ¿Listo? ¿Puedes subirle un poquitico a la pista? Eso, como para que se inspiren. Las promesas primero y después escriben su sueño. ¿Listo? Mario, ¿puedes venir un segundito, please? Vamos con eso. Almost done. Ya terminamos. Ya casi. ¿No?
Ahorita vamos a hablar un poquito, el mensaje se basa en esas promesas. Y yo quiero, me dicen cuando terminen para comenzar, que vayan pensando en esas promesas, que vayan pensando en esos sueños que tal vez no se han cumplido y que ustedes tienen pendientes por cumplir. Amén. ¿Estamos listos, chicos? Vamos, 2 minuticos más. Gracias. El que ya terminó, levante la mano. Ok, falta. Vamos, 2 minutos, vamos. Mira, ahí hay una. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Esa es una promesa del Padre. ¿Ya han escuchado esa canción? Ahorita todos. Basta leer los salmos para apropiarse de muchas promesas de Dios para nuestra vida. Así que si usted se está sintiendo falto de promesas, se está sintiendo falto de sueños, puede ir a la Biblia, que es nuestra fuente de palabra de Él. Amén. Y la fuente principal de esas promesas, bueno, toda la palabra, pero a lo que quiero ir es que los salmos están llenos de promesas. Otra súper importante que hablábamos ayer y que mi papá ha tocado estos días en culto es: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso es una promesa, ¿sí? Yo confío en ella todo el tiempo. Yo vivo y camino sobre esa promesa de que nunca me ha hecho falta nada y de que no me va a hacer falta nada. ¿Cuántos pueden creer esa promesa? Amén. Ahora, a partir de este día, yo quiero que usted ande en esa promesa, porque todo el mundo se lo sabe. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el dicho, ¿sí? Pero yo confío realmente que Él es mi Padre, Él es mi pastor, Él es mi cabeza, y que nunca va a dejar que nada me haga falta. Amén. O si no, piensen, ¿qué día ustedes han estado sin salud, sin aire, sin poderse mover o sin comida? ¿Sí? Él siempre nos ha sustentado y siempre lo hará. Esa es una promesa de Dios en nuestras vidas. Amén. Listo. Terminamos porque hoy tenemos que correr con el tiempo. Entonces, yo he comenzado este mensaje en que usted piense en esas promesas, en esas que tal vez a veces se le han olvidado. ¿A cuántos se les han olvidado algunas y las han recordado en este momento? Listo. Vamos a ver qué pasa con esas promesas que se nos han olvidado ahorita. Pero lo que yo quiero comenzar diciendo en este mensaje es que nuestra fe, nuestra salvación, se basan en el cumplimiento de sus promesas. ¿Sí? Y esas promesas comenzaron hace alrededor de 7,000 años, por allá en el Génesis. ¿Sí? Donde el Señor tomó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, mira las estrellas del cielo, porque así de grande será tu descendencia. Y Abraham no podía tener hijos, bueno, su esposa, y ya era viejo y no tenía hijos. ¿Sí? Y sin embargo él hizo caso y cogió todas sus cosas y se fue de su casa errante con todos sus bienes y le creyó a Dios. Entonces la primera cosa que debemos hacer es creerle a Dios y obedecerle para que Él nos cumpla sus promesas. Ya vamos a hablar respecto a eso. Entonces, después de Abraham vino Isaac, que también estuvo en tierra forastera. Después vino Jacob, que también peleó con su hermano Esaú y se fue y vivió en casa de su suegro y le dieron la esposa que no era, y después empezó a tener los hijos y seguía la promesa de tener una nación que no se podía contar, que iba a ser el pueblo escogido de Dios, y ellos todavía no lo tenían. Cuando Jacob se fue a Egipto con su gente, dice la palabra que eran 75.
Eso es grande, eso es una familia grande. Pero eso no era un pueblo, y era ya la tercera generación. Sin embargo, decía el Señor que los había engrandecido en los capítulos anteriores y que les había bendecido y les había dado mucho ganado. Y en este momento se van a Egipto porque no había comida. Había una gran hambruna en toda Canaán. ¿Y quién estaba en Egipto? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Quién estaba en Egipto cuando Jacob se fue con toda su familia allí? José estaba en Egipto. Muy bien. Y José era el gobernador de toda la tierra de Egipto. El faraón le dijo: después de mí estás tú. Tu palabra es mi palabra. Gobierna sobre todo mi reino. ¿Sí? Pero ¿qué había pasado con José? José era un niño de 17 años. Sus hermanos tenían envidia de él. Él era el hijo de la esposa que realmente quería a Jacob. Era el consentido de papá y ellos le tenían envidia. Después José se soñó. Ahorita vamos a ir allá. Bueno, me estoy adelantando. Que sus hermanos, su papá, su mamá, todos se iban a inclinar ante él. Y todos le dijeron: usted está loco. Le tuvieron peor envidia. Lo iban a matar. Finalmente se arrepintieron de no matarlo. Y lo mandaron y lo vendieron a los esclavistas. Y estos esclavistas lo vendieron a Egipto. Y él estuvo en la cárcel. Y pasaron como 30 años. Bueno, pero primero que quiero que veamos es Hebreos 6, 13 al 15. Y todo esto, esta historia de Israel y que les hablo, se basa en que Dios a cada uno de los patriarcas le prometió que los iba a enriquecer. En vida lo hizo. Les prometió que les iba a dar la tierra donde fluía leche y miel. Les prometió que les iba a dar herencia. ¿Sí? Y pasó su vida y casi que ni lo vieron. Hebreos 6, 13 al 15. ¿Quieres leerlo, Juanca? Dale. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Listo. Entonces todos sabemos qué pasó con Abraham. Abraham se fue de su pueblo. Abraham empezó a tener muchas ganado, muchas vacas. Abraham ya tenía casi 100 años y no tenía un hijo. Y su esposa era estéril, ¿sí? Sara. Pero el Señor otra vez le habló: oye, no se te olvide. Eso fue años después de que lo sacó de su pueblo y le dijo: oye, no se te olvide que tú vas a ser el padre de una nación, que tu descendencia va a ser más grande de lo que te imaginas. Y él creyó. Y la que se rió fue su esposa, ¿no? Que dijo: el Señor sí me va a dar hijos y yo tengo 90 años y soy estéril en mi vejez. No, pues tan chistoso el Señor. Le dijo a Abraham: bueno, pues ayudémosle a Dios. Vaya y esté con mi sierva, con mi esclava, y tengan un hijo, y bueno, yo lo tengo en mis piernas. Pero después Dios le dijo: no, está bien, voy a levantar un hijo, una nación de esto, que hoy es inmensa y es todos los musulmanes, ¿sí? Pero le dijo: un momentico, yo a usted le dije que iba a ser de su esposa. Y concibió Sara a Isaac. Isaac quiere decir risa, ¿sí? Porque ella se burló y el Señor le dijo: oiga, se está burlando de mí. Ella: no, el Señor, perdóname, ¿sí? Pero el Señor empezó a cumplir la palabra. Y dice acá, ya, figúrense que Abraham tenía, no sé, 60, 70 años, salió, ya tenía 100, después 110 años cuando Isaac empezó a crecer. Un hijo. Después de 100 años. Y a veces nosotros queremos, y eso lo hablábamos ahorita, respecto a cuando la gente diezma y ofrenda, quedan 1,000 pesos bien envueltos ahí, y quieren que Dios les bendiga y sean millonarios de una vez.
Las cosas en la palabra no pasan tampoco. Bueno, sí hay milagros, claro que sí, pero la semilla es sembrada, muere, empieza a crecer, a botar, a fortalecerse, a crecer más hasta que por fin da fruto, y eso tiene un proceso muy grande. Yo sé que nosotros somos citadinos de la ciudad y no sabemos nada del campo, pero es lo básico, ¿sí? Para que una semilla dé fruto pasa mucho tiempo. Entonces, a veces también con las promesas del Señor pasa mucho tiempo hasta que Él las cumpla, pero Él está trabajando en ellas. Entonces volvemos a nuestras promesas. Haga memoria de sus promesas ahí. Haga memoria de sus sueños. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a José. Dice aquí, Génesis 35, 7 al 9. Ay, no era Génesis 35. Dame un segundo. No era Génesis 35. Era Génesis 37. A ver. Sí, 37, versículo 5. Ahí puse yo 35:7 y era 37:5. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y he aquí que estábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Ese fue el primer sueño. Y un manojo, Mauro, ¿tú sabes algo del campo? ¿Nos puedes decir qué es un manojo? Cuando en el supermercado la cebolla la ponen así por atados o manojos. Son manojos. Un manojo es cuando cogen, por ejemplo, todo el trigo y lo reúnen en uno solo y lo amarran y queda como un paquete. ¿Sí? El mejor ejemplo, la cebolla larga. Es un gajito, otro gajito, pero nosotros en el Olímpica o en wherever donde vayamos, nos dan un manojo, un paquete de muchos gajitos de cebolla. Eso es un manojo. Entonces, Josué era el menor. Entonces, también ubiquémonos que, pues, en la historia judía y en la historia de la palabra, el que tiene toda la bendición es ¿quién? El primogénito, el que primero nace, ¿sí? A ese el padre le da su bendición, le da la mayor porción de la heredad, y en el caso de los sacerdotes, el primogénito era el que también ejercía como sacerdote, ¿sí? Entonces el primogénito tenía mayor peso y resulta que José era el último de los hijos, ¿sí? Y después nació el onceavo, después nació Benjamín, ¿sí? Pero entonces él le está diciendo a sus hermanos, él era un muchacho de, ¿cuántos años tienes tú, Julián? 14, no, era más grandecito, era de 17. ¿Alguien cerquita a los 17? ¿No? ¿O más chiquitos o más grandes? Bueno, él era de 17 y yo calculo que sus hermanos ya podrían tener 29, 25, no sé, la palabra no habla exactamente la edad de ellos, habla la de José, pero si eran 10 hermanos más, el mayor tendría que estar sobre los 35, calculo yo, ¿no? Entonces ya era un señor hecho y derecho versus un peladito como Julián. Párate, Julián. Así, chiquito, flaquito, bien, buena onda como Julián, pero era un niño comparado a su hermano mayor. Y el Señor lo ponía a soñar esto y él le dice a sus hermanos, oiga, ustedes se van a inclinar ante mí, mi manojo se mantiene fuerte y el suyo se doblan alrededor mío. Y tiene otro sueño. Dice,
Versículo 8, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Aborrecer ya es una palabra fuerte, ¿sí? Pero yo quiero que pensemos en esa palabra que dice ahí, señorear. Puede que tu sueño sea muy grande, pero si está en el Señor, ese sueño realmente te puede dar señorío. Vuelva a pensar ahí en sus promesas y en sus sueños, ¿sí? Habíamos escrito Julián y David. ¿David se llama tu hermanito? Sí. 2 papelitos, háganlo ahí en su momentico. Promesas que Dios les haya dado y sueños que tengan de parte del Señor o en el Señor. Mis esferas con carácter devolutivo, ¿sí? Entonces piense en su sueño. Yo tengo un sueño y esta mañana decía, Señor, ¿es tuyo o no es tuyo? Entonces, bueno, ya empecé a orar por eso también y vamos a seguir con eso. En que puede que tu sueño realmente te pueda llevar a ser Señor, a estar en lugares altos. Y no te menosprecies, porque eres un niño, porque no tienes plata, porque mi familia no es cristiana, porque no tenemos mucho dinero. ¿Sí? Pedro era un pescador, José era un niño, el menor de todos, el que no tenía derecho a la primogenitura. Y sabemos, sabemos que después, ahí tenía 17, tuvo que ir a la cárcel en Egipto. Nunca renegó de Dios, siempre estuvo con Dios y cuando tenía 40 años llegó a ser el soberano de la nación más grande de ese momento, Egipto. De 17 a 40, ¿cuántos años hay? 23, ingenieros. ¿Alguien estudiando ingeniería por aquí? ¿No? Ingeniera. 23 años pasaron desde que él se soñó eso. Y todos le dijeron, oiga, usted está loco, hermano. ¿Cómo usted va a ser más grande que nosotros? O sea, mírenos y mírese. Soy el primogénito. Tengo 35, usted tiene 17. ¿Sí? Pero pasaron 23 años para que se cumpliera eso. 23. En que él no dudó ni dudó y siempre confió. Seguimos, dice. Versículo 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Yo estaba estudiando el Génesis. Y resulta que cuando empecé a leer esta palabra me encontré que el Señor hacía una reunión, un resumen, obviamente no tan detallado, del Génesis en Hechos 7. Se los iba a leer hoy, pero por falta de tiempo no pudimos. Entonces, léaselo en su casa, Hechos 7. ¿Listo? Hay un pequeño resumen del Génesis, pero sin embargo, pues es bueno que se lea toda la historia del Génesis. Entonces, cuenta la palabra que ya José escuchó los sueños de Faraón sobre las vacas gordas, las vacas flacas, que eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez, y que después de eso el faraón le dijo, bueno, tenga usted toda la potestad de administrar Egipto. Él recolectó todas las cosechas y después de Canaán y de otras tierras empezaron a venir. Sus padres y sus hermanos estaban en Canaán, su padre, su madre, pues solo sus padres y sus hermanos vinieron a José a comprarle comida y lo primero que hicieron fue, Señor. José les habló y les dijo que quería conocer a su hermano menor, les preguntó si tenían otro hermano y les dijo que sí, que si su padre vivía les dijo que sí. Entonces les dijeron, la próxima vez que vengan, traigan a su hermano menor. Y cuando volvieron, todos se inclinaron. Y después vino Jacob y se inclinó y se cumplió el sueño. ¿Después de cuántos años? 23. Piensa en sus sueños y en sus promesas. ¿Listo? Entonces, ahora, puede que Dios no te haya hablado en un sueño. Puede que Dios no te haya hablado audiblemente como lo hacía en este tiempo con los profetas, con los patriarcas.
¿sí? Pero yo estoy seguro que al menos una vez, a los que no somos nuevitos, alguien ha profetizado sobre sus vidas. Amén. Y esa, mis queridos jóvenes y compañeros, es una promesa de Dios a tu vida. Así que aférrate a esa promesa. De hecho, si yo estoy aquí predicando en este día es porque algún día, muchos años atrás, no solo mi papá, sino otros pastores y otras personas pusieron sus manos sobre mí, y de seguro no era de parte de la carne o de la emoción, sino de parte de Dios, poniéndome la unción del pastorado y la unción de estar aquí parado. Amén. Entonces, haz memoria de alguna vez que te hayan hecho una profecía, que alguien haya dicho: tú serás restauradora de familias, no sé, tú vas a ser el pastor de esta casa, tú vas a ser el evangelista más grande, tú vas a ser un gran empresario. Si alguien lo ha hecho, anótelo ahí en su papelito rápidamente, un minutico. Y entonces, tal vez al comienzo parecía que no habían promesas, ¿no? Tal vez al comienzo parecía que no había nada. Y ya nos vamos dando cuenta que el Señor a lo largo de nuestra vida nos las ha recordado, nos las ha dado. Que nosotros las olvidemos es otra cosa. ¿Listo? Un minutico ahí, rápidamente. Todos los que no tienen esfero, rótense el esfero. Sara, María Paula, Sofía. Tú tenías que llamarte, no sé, como un nombre con ese de mujer. Con ese de mujer. No, aparte de Sara y Sofía. Sarais, las tres S ahí. Sandra, Sandra, Sara, Sofía. Uf. ¿Listo? Listo. Entonces volvemos un poquito a nuestro tema. Y ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes por momentos se han olvidado de esas promesas que Dios les ha dado? ¿Sí? ¿Se han olvidado? Listo. Resulta que acá también pasó. Vamos a Éxodo 2:23. Ya pasó José en este momento y el pueblo de Israel empezó a crecer en Egipto. Dice la palabra que los reyes de Egipto, los faraones que conocían a José, ya habían muerto y se olvidaron de los israelitas. Y este rey se empezó a preocupar mucho de que los israelitas estaban creciendo en número y que se estaban haciendo muy fuertes. Entonces mandó a matar a los hijos de Israel, ¿sí? A los recién nacidos. Y empezó a oprimir y empezaron, ya el pueblo de Israel no era un pueblo aliado, un pueblo cubierto por Egipto, sino los empezaron a esclavizar. Y dice la palabra: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces, resulta que a ellos también se les había olvidado Dios. Pasa ese tiempo y no dice la palabra que el pueblo seguía adorando a Dios, buscando a Dios. No, ellos se integraron a Egipto, cogieron las costumbres de Egipto. Incluso cuando los sacó Moisés, tenía las costumbres de Egipto, la vestimenta de Egipto, las joyas de Egipto, si lo leemos. Pero, ¿cuál es la clave aquí? Regresar al Señor y clamar por esa promesa. Ellos clamaron y dice que Dios se acordó. Porque si yo no busco a alguien,
pues ese alguien no está pendiente de mí, ¿cierto? Si yo no busco a alguien, ese alguien no se acuerda de mí. Si yo no me acuerdo de llamar aquí a mi nuevo discípulo, Jason, pues seguramente él dirá, este man no está preocupado por mí, tampoco me llama. Y nos alejamos, y nos alejamos. Y se rompió la comunicación, se rompió el lazo que nos unía. ¿Mm? Eso pasó con el pueblo de Israel. Pero cuando estamos pasando por las malas, ahí sí nos acordamos de Dios. Cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, ahí sí, ay Señor, ay Dios mío. ¿Sí? Pero resulta que Dios es un Dios bueno. Amén. Y como dice, Dios no está muerto todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. ¿Alguien se ha visto Dios no está muerto? No. Bueno. Entonces, tenemos que buscar a Dios y clamarle por esas promesas para que Él y clamar no es decirle, oye Jason, ¿te acuerdas que dijiste que me ibas a invitar a un café? Eso no es clamar, ¿cierto? ¿Cómo es clamar? De rodillas, pero ¿cómo clamo yo? Gritando. Yo me imagino al rey David por allá orando. Oh Señor, a ti clamo, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Por favor, pon tu mano y quítalos. Eso es clamar. Clamar es con desesperación. Imagínese que usted lo están matando. Imagínese que usted lo están esclavizando, obligando a hacer todo lo que usted no puede hacer, no debe hacer, sobrehumanamente. Y me acuerdo de Dios ahí. Señor, ayúdanos, mira que estos egipcios nos están matando, estos egipcios. Eso es clamar con el alma. Ahora, se acordó Dios de ellos y de su pacto, ¿verdad? Lo volví a buscar y yo le dije, Jason, ¿te acuerdas del heladito? Entonces Jason se acordó y dijo, sí. ya me dio un tinto en un helado que no me ha prometido. No, es un ejemplo, es un ejemplo. Entonces, se acordó el Señor de su pacto. ¿Sí? Entonces, la manera en que usted empiece a recibir esas promesas es clamándole, pero clamándole no es ahí arrodillándose a orar 2 minutos y otros 2 minutos durmiéndose y después se paró porque tiene afán. ¿Listo? Ahora, usted me puede decir, no, pero es que yo soy nuevo en la iglesia, yo soy nuevo en el evangelio, o no, a mí Dios nunca me ha hablado. Yo no tengo promesas de Dios. Les voy a regalar una de estas palabritas. A mí me las han dado como 2 veces en mi vida, 3. Y les aseguro que todas las veces que me han dado ha sido una palabra de Dios para mi vida en ese momento. Y hace 1 semana, 2 semanas me salió en Facebook un recuerdo. Y yo leí esa palabra y decía, ya se cumplió en mi vida. Entonces, si usted me dice, no tengo una promesa de Dios a mi vida, le voy a regalar una de estas y atesórala. No sé qué dice, pero yo sé que el Señor les va a hablar a cada uno de ustedes. ¿Sí? Eso fue cara de agradable, de agrado. Mira, hasta tanto así fue que saqué las precisas. ¿Don Marco también? ¿Don Marcos? García. Esta que quedó en mi mano, ustedes se acabaron de dar cuenta que la saqué al azar, que la saqué sin premeditar y se las di sin premeditar. Esta palabra la vi esta mañana. Esta palabra ya es para mí. No la cogió García, se la perdió, la cogí yo. Y dice, y la leí esta mañana, y se las iba a mencionar. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí? Estoy seguro que el Señor de alguna manera les está hablando hoy.
y esta es para mí. Amén. ¿Sí? Entonces, lo primero es, y que estábamos hablando justo en ese momento, que también eso me hace dar gracia, de clamar, ¿sí o no? Y salió esa. Ok, Señor es bueno. Luego de clamar, así como les daba el ejemplo de la semilla, el Dios no es el Dios instantáneo, no es la sopita instantánea que calentamos y estuvo. ¿Sí? Hay procesos, todo en la vida demanda procesos. Entonces hay que esperar. Y el mayor ejemplo de una persona que esperó en Dios fue David, no yo, el rey David. Aunque yo también espero en el Señor, ahorita estoy esperando por un milagro grande. Yo sé que el Señor va a orar, no dudo. Eso es otra cosa, no hay que dudar y no hay que renegar en contra de lo que Dios nos va a dar. ¿Sí? Porque si yo hoy digo, no, esto ya no se dio, ya la maté. Porque lo primero que el Señor nos dice es que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y si yo digo, no, ya no se pudo, pues ya no le creí. O si yo lo dudo, pues ya no le creí. ¿Mm? Entonces, primero clamo por mi promesa y después espero en Él. Vamos al Salmo 41. Y dice el rey David, pacientemente esperé al Señor. ¿Con afán? No. Diciéndole, ¿pero qué hubo ya que me están matando? No. ¿Pero qué hubo ya que tengo deudas? No. ¿Pero qué hubo ya que necesito plata? No. ¿Cierto que no? Dice, pacientemente esperé al Señor. Y miren qué dice, y se inclinó a mí, o sea, se acercó. Pero para que yo me acerque a Laura, Laura también tiene que estar cerca de mí. ¿Cierto? O sea que va a haber una comunión entre Dios y yo. Entre Dios y yo y tú. Entonces, perdóname, es un ejemplo. ¿Sí? Porque si yo me quiero acercar a Juan Camilo, pero Juan Camilo está por allá, pues no se puede. ¿Cierto? Entonces me tengo que acercar al Señor en oración, lectura de la palabra, en ayuno. Bueno, regreso. Dice, y se inclinó a mí y oyó ¿qué? ¿Está ahí? Mi clamor. Entonces, si yo le clamo, si yo le busco y espero en Él pacientemente, Él se va a inclinar a nosotros y nos va a escuchar. Amén. Entonces, en este momento, el salmista estaba pasando por un lugar, por una situación fuerte y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, porque a veces cuando clamamos, siempre es porque hay una urgencia, ¿no? Entonces dije, me sacó de la desesperación y del lodo cenagoso. ¿Y cuánto hemos tenido situaciones que nos sentimos ahogados? Amén. Que ya no puedo más, que ya estoy hasta aquí. Pero lo que debo hacer es inclinarme y clamar a Él. Y eso mismo pasa con las promesas. Y dice, puso sobre peña mis pies y enderezó mis pasos. Y miren algo súper importante y lo hemos tocado acá. Y dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos y temerán y confiarán al Señor. Después de que nos saca, nos da alegría y felicidad. Y esa alegría y esa felicidad se refleja en alabanza. Así que esa es una seña de que usted esté conectado con Dios, que usted alabe y que usted adore. Si usted no lo hace, algo está pasando en su vida y usted no está tan metido con Dios. Y una cosa es que yo vaya en el carro, una cosa es que yo vaya en el carro con la emisora, otra cosa es que yo vaya en Transmi con mis audífonos, otra cosa es que yo esté limpiando en mi casa y ponga música. Válido, pero alabar y adorar, yo creo que uno realmente solo lo puede hacer en la iglesia o en el lugar secreto de oración. Amén. Entonces, el único lugar donde se apagan luces, se ambienta para que usted cierre sus ojos, llore si quiere, levante sus manos, se quebrante delante del Señor, es acá. Amén. Pero cuando el Señor nos escucha, nos da alabanza, dice acá. Cántico. ¿A quién? A Él. Amén. Entonces, pensamos en nuestras promesas, en nuestros sueños. Clamamos a Él y esperamos en Él. ¿Listo? Ahí están los 3 tópicos. Y hoy vi
esto, y estaba en inglés, lo traduje para ustedes, de una persona que ni siquiera es cristiana y puso como un meme y decía, no te preocupes cómo Dios lo va a hacer, solo confía que Él lo hará. Entonces yo lo traduje y lo puse en español. Cuando ores, no te preocupes cómo Dios lo va a hacer, solo confía que Él lo hará. Amén. Y dice la palabra confía y Él hará. Y vamos a ir a esa palabra. Salmo 37. Versículo 3. Entonces hay un poquito más de, ¿cómo se dice? De condiciones, de pasos para que Él haga. Y los vemos aquí. Yo sí realmente también estoy mirando y analizando mucho lo que David escribía y David era muy teso. Tenía una comunión muy brava con Dios y el Señor le hablaba unas cosas tremendas y a la misma vez súper profundas de revelación y súper oportunas para la vida diaria. Por eso yo les decía, ¿quieren promesas? Vayan a los salmos. ¿Quieren encontrar al Señor? Busquen los salmos. Dice, versículo 3, confía en el Señor y haz el bien. Entonces, confiar, ya lo hicimos, ¿no? Creer, esperar, confiar. Y ahora hacer el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. O sea, tener paciencia, que lo acabamos de leer. ¿Y en qué? En la verdad, o sea, en la palabra, en la Biblia. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, aquí es cuando voy a tus sueños. Yo tengo un sueño grandísimo. Y por las ocupaciones de lo que estamos haciendo aquí en la iglesia y de la vida y de todo, yo estaba dejando ese sueño un poco al lado. Y el Señor me volvió a decir como, hey, es tu sueño. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Tiene que haber una relación para que yo me goce con Él. ¿Sí? Eso es deleite. El deleite es un goce máximo, un goce sumo. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque es como un papá con un hijo. Yo me imagino, bueno, yo no soy padre, pues yo me imagino que el amor de padre es inmenso y un papá jugando con su hijo y el hijo le pide un helado, pues el papá va ahí, le compra el helado. ¿Sí o no? Así mismo es esta palabra. Nos deleitamos, nos gozamos con Él y Él nos cumple las peticiones de nuestro corazón. Esos sueños que ustedes anotaron ahí en esas hojitas, puede que parezcan inalcanzables, pero en Él no lo son. ¿Amén? ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Amén? Ah, ya hay más aménes que al comienzo de la predica. Amén. Está funcionando. Y dice, ahora sí, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Si confiamos en Él, Él, solo si confiamos en Él. Entonces, ¿confías en Él? Pregúntate ahí, ¿yo realmente confío en Dios? ¿O voy por la vida viviendo mi vida? ¿Yo realmente busco de Dios y me deleito en Él? Yo creo que ya estamos en un estado en que todos los que estamos viniendo acá no venimos porque nuestros papás nos mandaron a venir, ¿verdad? Sino porque ya queremos. Listo. Y se me acabó el tiempo. Resulta, lo voy a parafrasear y no voy a ir ahí rápidamente. Al rey David, después de todas las guerras que tuvo y cuando el Señor ya lo libró y él estaba tranquilo, él dijo, quiero hacer un templo para el Señor. Porque el arca del Señor ha estado de tienda en tienda, de ciudad en ciudad, nos la robaron un tiempo, volvió a Israel. Ya no quiero que el Señor esté por ahí, sino quiero edificarle un templo aquí en Israel, que ya es la nación. Y el Señor le mandó a decir con el profeta Natán, yo no habito en templo hecho por manos de hombres, un templo no me puede contener. Y además que tampoco porque David había manchado sus manos con sangre, era guerrero, ¿no? Pero después vino el pacto de Dios a David y el Señor le dijo, listo, por cuanto tú has sido mi siervo y me has amado, tu hijo y tu descendencia, tu hijo, levantaré de ti un hijo y tu hijo sí me va a construir el templo. Pero no solo eso,
Después de todo, levantaré de ti un reinado eterno, dice ahí. O sea, estaba diciendo que la casa de David siempre iba a tener reino, lo cual es verdad. Y ya les explico por qué la casa de David tiene reino eterno. Pero vamos a ver, es que no estoy seguro porque tengo las citas acá. Un segundo, tengo las dos citas, esta del pacto de Dios con David y la de Salomón. Voy a ir un momento a Primera de Reyes 6, 11 al 13. Así es esa. Primera de Reyes 6, versículo 11 al 13. Y dice, y vino palabra del Señor a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo la palabra que hablé a David tu padre. Un pacto, una promesa que Dios hizo tiempo atrás, muchos años antes. Todavía él la recordaba. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Entonces, ¿cómo le dijo el Señor a Salomón que iba a cumplir ese pacto? Vuelvo a leer ahí. Primera de Reyes 6, 11. 12. Si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que a tu padre hablé. Ahora, pongámoslo en versión hoy en día para su vida. ¿Quieren que se cumplan esas promesas de Dios a su vida? Esas que tienen. ¿Qué debemos hacer? Primero, clamar. Segundo, esperar. Tercero, tener comunión. ¿Cierto? Y cuarto, y lo más importante dice acá, si guardares mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, yo cumpliré la palabra que he hablado. Es sencillo, si de verdad no lo proponemos en nuestro corazón. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el reinado de David se hizo un reinado eterno? ¿Quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Yahshua, Cristo. ¿Y él de quién viene descendiente? Él es un descendiente de David. Y lo cuentan los evangelios cuando narran la genealogía del Señor. Entonces, él murió y resucitó y dice la palabra que ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre a gobernar. ¿Por 20 años? ¿80 años? No, para siempre. ¿Sí? Por eso el reinado de la casa de David, dice ahí la palabra que es eterno. Ahora, las promesas que Dios tiene para tu vida pueden que tengan frutos eternos. ¿Sí? Entonces, si Dios te dijo cuando lo hablé ahorita que ibas a ser un gran pastor, esas almas y ese legado que incluso un pastor puede extender a sus hijos va a tener frutos eternos. Evangelistas, pastores, profetas, lo que sea. Si Dios te ha dado una promesa de eso, esos frutos pueden ser eternos igualmente que que el reinado de David. Amén. Solo cómo se reciben clamando al Señor, esperando en Él sin dudar, como lo hizo José, y cumpliendo sus mandamientos. Amén. ¿Aprendimos hoy? Amén. Entonces, yo le invito aquí, me regalas musiquita, Mari. Allí donde está, cierra tus ojos y vamos a clamar por esas promesas y por esa nueva que seguramente el Señor nos dio en la tarjetica hoy. Amén. Cierra tus ojos donde estás y desde tu corazón piensa en esas promesas que el Señor te ha dado y empieza allí a orar donde estás. Y tal vez si tú también la habías olvidado, dile al Señor que te perdone. Dile al Señor que por favor no se olvide de esos pactos y esas promesas que ha dado a tu vida. Díselo.
Padre, yo oro en esta tarde por tus hijos, Señor, por estos jóvenes que han decidido creerte, que han decidido venir a tu casa, Señor, a recibir de ti. Tú eres un Dios bueno, un Dios fiel, Señor, y tú no te arrepientes. Tú no eres hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Así que sabemos que cada palabra y cada promesa que tú has dado a nuestras vidas es real. Hoy, Señor, creemos en que tú lo puedes hacer, en que esos sueños que podamos tener en ti, tú nos los das. Y piensa en esos sueños que tienes ahora, en qué tan grandes pueden ser. Pero piensa que el que te los da es el dueño del oro y de la plata, es el creador del universo, para quien no hay nada imposible. Así que cree, como dice la palabra, si solamente crees, amén, podemos ver la gloria de Dios. Empieza a actuar y a creer en esas promesas. Padre, yo te pido que a su tiempo, Señor, nos ayudes a cosechar y a recibir esas promesas que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Señor, por interesarte en nosotros. Gracias, Señor, por darnos cosas que ni siquiera ojo vio ni oído oyó, que son las que tu palabra dice que tú tienes preparadas para nosotros. Hoy nos volvemos a ti, Señor, y queremos confiar en ti, esperar en ti, Señor, y a su momento clamamos, Señor, y clamaremos por lo que tú nos vas a dar. Nos queremos mantener firmes en tu palabra, Señor. Tómanos de tu mano, Señor, líbranos del mal, líbranos de la tentación, como dice tu palabra. Tú dices que no nos das tentación más allá de la que podamos soportar. Y hoy, Señor, queremos vivir contigo, guardar tus promesas, guardar tus pactos y guardar tus mandamientos, Señor. Nos volvemos a ti. Ayúdanos, Señor, a poder guardar tus mandamientos y a poder esperar en ti, para que mañana o en unos años, cuando miremos atrás, Señor, recordemos este servicio y veamos que tú eres fiel y bueno y que tú has cumplido tus promesas. Gracias, Señor. Confiamos en ti y esperamos en ti, en tu amor y en tu bondad. Gracias, Rey amado, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor.